Estar a Marisa Otazo del Feng Shui, el 8 mágico. Vale, hoy vamos a hablar sobre el Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? ¿Qué elementos son indispensables o son apropiados para poder tener en cuenta la energía que hay en un espacio, para poder armonizar un espacio, para poder dar respuesta de una forma consciente al espacio que habitamos, que estamos en él? Qué rápido tengo por aquí a Marisa, la voy a invitar para que nos podamos unir con ella. La entrevista que yo tenía muchas ganas de entrevistar a Marisa. Marisa Otazo es la... Hola Marisa, buenas tardes, ¿qué tal Hola. me ves? Bien, te veo perfectamente. Vale. Yo estoy un poco abajo. Sí, intenta ajustar un poquitín el móvil si puedes, ahí. Perfecto. Yo ahora te veo mejor. Muy bien. ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta entrevista para, mientras las personas se van uniendo, si quieres te haces una pequeña presentación, nos dices quién eres. Eres Marisa Otazo, quien regenta Feng Shui el 8 mágico, ¿no? Y cuéntanos un poquito en qué consiste el Feng Shui, qué consiste lo que es este estilo de antiguo, de sistema filosófico de vida, para mí que es un sistema de vida, y qué conlleva el Feng Shui. bueno, pues el Feng Shui es algunos lo denominan ciencia, otros una filosofía, un estilo de vivir. Tiene más de 4.000 años. Yo ya llevo prácticamente 19 años haciendo estudios de Feng Shui. Empecé por pura casualidad. Y bueno, me encontré un libro y ya me resonó, como decimos los que estamos un poco vinculados al tema energético. Y desde ahí, bueno, pues empecé a desarrollar. Primero tuve a mi familia como conejillo de Indias, amigos y demás. Y después ya, de lo que empezó como una especie de hobby, al final ha sido mi profesión. Feng Shui es un sistema de estudio de energías, del espacio, del cosmos, de la Tierra, de la naturaleza, y de lo que se trata es de ver qué tipo de energía hay en el espacio que ocupas y armonizar, ¿no? Armonizar. La Tierra no es igual, no tiene el mismo tipo de energía en unos espacios que en otros, y entonces de lo que se trata el maestro de Feng Shui es de analizar tu entorno, analizar el espacio que te engloba y, bueno, pues sanar ciertas cosas que se manifiestan y ayudar a potenciar todo lo que es lo bueno del espacio, ¿no? Consideramos a nuestros propios espacios como unos espíritus, entre comillas, o una energía que si está bien potenciada o bien armonizada, nos ayudan, nos repercuten directamente, o si está pues mal canalizada o enferma, van a producir que nuestra vida, en ese 30, casi 40% que controla el Feng Shui, pues esté en negativo. Para mí tiene mucho sentido porque cómo está el espacio también va a determinar cómo estemos nosotros, ¿vale? Es decir, no nos vamos a mover igual en un espacio que tiene pues ciertos elementos que va a estar lo que es ambientado y armonizado de cierta manera que un espacio que no lo va a estar, no nos va a propiciar la misma capacidad de poder desarrollar una actividad que un espacio que es a lo mejor, pues incluso con el mismo clima, que es más frío, más lóbrego, que no entra tanta luz, que no está condicionado para poder propiciar un ambiente, digamos, armónico, energético y estable que nos invite a poder estar ahí también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y muchas personas, aunque no estén muy vinculados al tema energías o todo este tipo de filosofías, que afortunadamente cada vez más, pueden llegar a sentir cuando entran en cualquier espacio que están cómodos o incómodos. O sea, y se manifiesta pues que estás un rato y me duele la cabeza o tienes una incomodidad que no sabes muy bien cómo encajarla, pero te das cuenta de que en ese espacio no estás correctamente relajado. Entonces, ya partiendo de esa base, igual que nos ocurre exactamente igual con las personas, ¿no? Hay con personas
que estamos perfectamente bien, que salimos de la conversación con la persona muy tranquilos, muy animados, muy, bueno, pues con otra perspectiva en positivo, y después estamos con otro tipo de personas que es justamente lo contrario, ¿no? Pues igual esto se equipara al tema de los espacios. Por eso es tan importante estar en un espacio sano, en un espacio cuidado, en un espacio ordenado. Yo que hago muchas empresas, es fundamental tener la mesa en determinada orientación, el cerebro no se, se No se concentra. predispone para leer. Sí, no, ni es siquiera es tan creativo a una posición electromagnética o a otra. O sea, hay muchísimas cosas vinculadas al tema del el espacio que ocupamos que, bueno, que te sorprendería, la verdad. Cantidad de factores. Sí, sí, que no es algo usual al azar o que lo hagamos de forma fortuita, por decirlo de alguna manera, sino que va mucho más allá porque yo creo que implica tener cierta conciencia y ser consciente del espacio que habitamos, ¿no? De qué necesidades tiene ese espacio también para dar respuesta a nivel energético, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente. Y pues muy importante también los lugares de descanso, cómo dormimos, encima de qué espacio natural dormimos, porque no es igual. O sea, antiguamente sí se respetaba mucho esto, ya llegamos a la época de los celtas, los romanos, que dejaban pastar los rebaños para identificar zonas que estuviesen positivas a ese nivel. Bueno, ahí es cuando edificaban las ciudades o podrían descansar. En absoluto se edificaría una casa encima de agua ni encima de zonas alteradas donde haya demasiada, pues, por ejemplo, hiedras o donde hubiese abejas porque se ponen en zonas alteradas. O sea que hay toda una cultura anterior o ancestral que no se ha tenido en cuenta y que ahora, pues, lógicamente, nos está pasando factura porque tenemos más enfermedades, problemas con el sistema inmunitario y un largo etcétera. El gas radón, que es tan importante en Galicia, tenerlo en cuenta, porque se generan muchos edificios con un alto índice de cáncer y esto sale poco en la prensa y yo creo que a la hora de levantar una edificación habría que hacer unas mediciones para que ese espacio estuviese sano y sea una responsabilidad respecto a las personas que van a vivir allí. Claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos considerarías eh, indispensables para poder dar respuesta a un espacio desde el ámbito educativo? Uy, desde el ámbito educativo es un universo. Hay muchas escuelas que ahora ya se están preocupando de modificar el sistema de decoración, de distribución de los muebles, de distribución de espacios, de colores, porque se están dando cuenta que, bueno, la educación hasta ahora que ha llegado aquí se está quedando un poco obsoleta por las necesidades que tienen los niños ahora, ¿no? La vida ha cambiado muchísimo y toda esa argumentación arquitectónica o decorativa que se tenía en una clase convencional ahora no es válido. O sea, se queda muy corto en proporción a la capacidad que tienen los niños y la necesidad que tienen los niños ahora de la creación, de desarrollo, de potenciar todas las habilidades que tengan. Por ejemplo, yo con mi hermana Pilar estamos preparando un proyecto de modificación de las aulas que se llama proyecto, bueno, Lab, ya hay alguna documentación en Internet y que habla de aulas laboratorio, quiero decir, esa idea estándar de la clase cuadrada donde todos los niños están sentados en cuadrados, quiero decir, que aparte allá hay estudios de que solo prestan atención una pirámide de los alumnos que están viendo hacia el profesor, o sea que hay un margen de alumnos bastante importante que se queda fuera de la atención y que el mobiliario no predispone a estar atento, ¿no? Estamos en ese proyecto para pues, crear aulas mucho más dinámicas, que sean como ensamblajes, que se puedan modificar según la actividad que se esté creando. También depende un poco de los espacios, ¿no? Y de cómo los colores, no demasiado bombardeo de imágenes como se acostumbra, ¿no? De poner a los niños con muchas imágenes, demasiados colores, no
nosotros nos vamos a zonas más neutras donde sí haya un espacio creativo, donde sí se puede ahí implementar el color, las fotografías, todo tipo de materiales naturales, que también escapamos un poco de lo que es reciclar plásticos. Pues a ver, es que el plástico no te da mucha opción sobre todo si es un niño, ¿no? Para desarrollar. Cuando se trata de una materia viva, como puede ser una caracola, o como puede ser un palo, o como puede ser una piedra, hay una rugosidad, hay una materia, hay una energía que está viva y que el ser humano siente, aunque no entremos siempre con la mente, sino con el propio organismo que está sintiendo. Entonces eso da opción a crear una mente mucho más predispuesta a crear. Entonces eso Claro. todo es muy importante. Bueno, porque yo también parto del hecho de que todo eso material nos aporta cierta información a nivel también cerebral, nos está diciendo cómo es ese material, qué temperatura tiene, qué calidad, qué calidez y todo lo que confiere ese material. Vale, es que yo Sí, también estudié un poco diseño de espacios educativos y soy partidaria de buscar materiales vivos, ¿vale? Que nos aporten información a nivel cerebral, porque nuestra mano es como nuestro segundo cerebro por donde van a entrar toda la información que se va a depositar a nivel de información en nuestro cerebro. Entonces es muy importante qué le estamos dando de información a nuestro tacto también, es decir, qué material estamos proporcionando a la mano, a la boca, incluso que muchos niños cuando son pequeños se llevan muchas cosas a la boca, porque es como otro órgano sensorial que tiene la capacidad de volver a conectar y de que le aporte cierta información también al mismo tiempo, ¿no? Por eso pues, yo creo que es importante dotar las aulas, los centros, los espacios de materiales vivos, ricos, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo que soy, bueno, súper fan, incluso pues eso, enseño a conectarse con la naturaleza. Yo creo que es totalmente necesario enredar en la tierra, recoger todo tipo de productos de la naturaleza, porque sí que considero que cada vez va a ser más importante tener esta conexión con la naturaleza, porque es la única que tiene la capacidad de relajar al ser humano en el tipo de vida que vivimos tan estresante, cuando te conectas a un árbol, cuando te conectas a un espacio, cuando andas descalzo, cuando vas por paseos por la playa descalzo. O sea, eso es como una inyección de paz y de armonía que ya no hay que evaluarlo desde la mente, sino de cómo me encuentro cuando yo doy un paseo por la naturaleza, cómo me encuentro cuando yo estoy rodeada de elementos naturales y nada más. No hay que tampoco meterlo en la fase mental, sino en el sentir, que yo creo que es lo que más importante sistema hay que desarrollar ahora y sobre todo para los niños. El sentir, no tanto mental ni memorizar, sino consentir más. Sentir. Claro. Entonces, ¿qué elementos pondrías tú? Me decías, cuando lo hablábamos un poco por privado, ¿vale? Porque evidentemente siempre charlamos un poquitín por privado para poner unos puntos en común, para poder también dar respuesta a lo que es en sí la entrevista, ¿no? Yo te decía que para mí los elementos indispensables eran cuatro elementos que son el aire, el agua, la tierra y el aire, ¿no? O sea, los cuatro elementos que confieren lo que es la estructura de la Tierra, ¿no? Sí, De nuestro planeta Tierra. sí. Y muchos me dicen, ay, es que yo no tengo cómo poder tener en un espacio fuego, ¿no? Y yo te decía, Marisa, ¿qué elemento puede proporcionar fuego a un aula, a lo mejor? Pues mira, fuego puede, arquitectónicamente, cualquier superficie piramidal, la pirámide representa la energía fuego, cualquier elemento natural, ya puede ser una piel, puede ser un dibujo de un animal, cualquier cosa que represente al ser humano, todo eso es, todo lo que representa al reino animal y al humano es una energía fuego. Y es muy interesante porque eso también lo utilizamos en Feng Shui, lógicamente, ¿no? Cuando hay esa falta de calidez, esa falta de humanidad, esa falta de naturaleza en las casas que se notan porque están totalmente metálicas, necesitamos incorporar naturaleza, necesitamos incorporar esa energía fuego, ese calor, ¿no? Y eso se corrige mediante la manipulación de los símbolos y por supuesto, utilización de estas energías. Ujú. Y después, ¿qué más elementos así de este estilo? Pues, por ejemplo, yo decía una fuente, ¿no? De estas que se pueden enchufar, que va brotando como agua. Yo creo que también sería un elemento muy potenciador para un aula para poder dar lugar
a esos 4 elementos que confieren la tierra, ¿no? Es decir, en la tierra propia de una planta, la planta, el agua de la fuente, el fuego que simboliza y el aire, pues podría ser simplemente con un pequeño móvil o una pequeña bola tan típica de Feng Shui que suele colgar de una ventana y que hace que se produzca ese movimiento y esa energía para poder ambientar también el aula, ¿no? Y Pues sí, renovar esas energías, ¿no? sí, sí. Yo lo que sí, la partidaria de las fuentes, ya no porque, ya no porque signifiquen energía agua, que la significan totalmente, pero claro, nosotros como bueno, los que nos dedicamos al Feng Shui, movemos energías tan sutiles, yo las fuentes siempre las meto muy en raras ocasiones porque tienen muchísima fuerza y si necesito una simbología referente al agua, pues puedo poner una fotografía muy bonita de una cascada, de un lago, que efectivamente está haciendo también ese potencial. Y si no, por supuesto, llevar a los niños al estanque o hacer un día una sesión de meter los pies en el agua y entonces ahí también recuperas mucha la energía a fuego. O sea que eso. Bueno, posibilidades hay 100.000, o sea que, pero lo haces muy bien también, te quiero decir. ¿Y qué elementos no consideras apropiados o que no deberían estar en un aula, ahora que estás trabajando con ese proyecto con tu hermana de aulas creativas, ¿no? ¿Qué elementos estáis introduciendo y qué elementos estáis pues un poco descartando, digamos, ¿no? Bueno, sobre todo descartando lo que damos en exceso. Todo lo que es exceso, me da igual el elemento que sea, procuramos eliminarlo del plano, dejarlo en una representación simbólica, pero todos los excesos, demasiados materiales, como decía yo, plásticos, cosas que no estén aportando el desarrollo de la sensibilidad, todo eso, demasiado colorido, demasiados bombardeos. Yo siempre digo que, por ejemplo, las habitaciones de los niños tienen que ser muy neutras, muy tranquilas, porque el niño ahí va a descansar, no necesita más bombardeo de más cosas, porque siempre pues eso, nuestra vida ahora ya no es como antes, siempre tenemos un móvil, siempre tenemos un ordenador, o sea, el flash de imágenes es boom, todo el santo día. Sí, Entonces, el si es consciente o no, incluso cuando estás haciendo la comida tienes la televisión, porque yo no la tengo, pero hay mucha gente que necesita la tele, necesita. Y a los niños yo creo que están en exceso de bombardeo de información. Y entonces sí que buscamos espacios neutros donde la mente se relaje y sí que pueda crear. Porque cuando tú tienes una mente ocupada con demasiada información de imágenes, de colores, no te da espacio para el lado creativo. Ya te lo está, esa propia información está creando ella misma, se está regenerando ella misma y no deja espacio para que la mente esté en blanco y pueda partir de cero y crear algo totalmente innovador. O sea, yo es un poco es un poco nuestra filosofía, ¿no? sí, sí, me parece muy apropiada porque yo creo que esos demasiados inputs no permiten tampoco que incluso pues puedas pensar con claridad, discernir, porque te encuentras sobresaturada. Es como si yo en un mismo espacio intento meter demasiados papeles cuando ya hay muchos papeles. Sí, Va a llegar un punto en que se desborde. Somos como, en cierta medida, como una caja, no estanca, evidentemente, pero si intentamos meter, va a llegar un punto en que la caja va a reventar por algún lado. Y pues sí. parto de lo mismo eso, pues lo que es la cuestión de un cerebro, intentamos meter en un cerebro información, y va a llegar un momento en que ese cerebro no se quede con toda esa información y que según entre la vaya descartando, porque no va a ser capaz de retener toda esa información, esa capacidad de retener en sí mismo, ¿no? Pues sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Y por eso hay que, en este cambio y todo lo que está aconteciendo, ¿no? en nuestra sociedad, yo creo que es importante que haya que apostar por otro sistema a la hora de decorar o distribuir las ¿Las aulas? aulas, porque van a repercutir directamente sobre los niños. Nosotros hacemos como 5 espacios. Uno se llama el espacio célula, que es el espacio creativo, expresamente con los elementos naturales. Otro es el espacio bosque, para interactuar con todo el tema de la naturaleza. El espacio OM, que es un espacio dentro del aula donde se va a meditar. Porque yo entiendo
no es una meditación como al uso, ¿no? Sino que el niño sea capaz de, en esos momentos, cerrar los ojos y estar en total tranquilidad. Después hay otro, el espacio círculo, donde el niño o donde uno manifiesta cuando entra en el aula cómo me encuentro yo hoy, porque hay niños que vienen ya con una problemática de casa y vienen ya alterados, y entonces pues se crea como un círculo donde el niño puede hablar y expresar cuál es la problemática de hoy. Y entonces entre todos, entre la tribu, porque esto yo creo que el ser humano tiene que volver un poco a apoyarse en la tribu, no ser tan individualista, ni solo centrarse en la familia, porque a veces la familia también te crea una serie de conflictos, ¿no? Y hay que volver un poco a la tribu, donde serían, pues eso, maestros, amigos, toda la gente un poco del entorno, y te ayuden a soltar eso, con lo que vienes un poco enfrascado, y entonces puedas manifestar cómo me encuentro yo hoy y cómo voy a resolver o cómo me van a ayudar a resolver este enroque, para que yo pueda estar a lo largo del día mucho mejor y pueda solucionar ese problema. Entonces hay ese espacio círculo que se debería hacer en todas las escuelas cuando entramos por las mañanas, y así la dinámica de la clase desde luego va a ser totalmente diferente. Entonces, repitiendo un poquito otra vez para aquellas personas que quieran tomar nota, propones cuántos espacios dentro del aula. Pues serían 5 espacios. Lógicamente, algunos se pueden ensamblar con los otros, ¿no? El espacio OM o el espacio círculo se puede ensamblar en uno. Por si lo que es la capacidad del aula en metraje, que no sea demasiado grande, y sí que haya pues que unificar dos que se pueden unificar perfectamente. Después el espacio bosque, que también sería una parte donde estaríamos con toda la representación de la naturaleza, plantas, cubículos de tierra para tocar, porque sabemos que la tierra tiene bacterias con serotonina que nos relajan, y después esa parte de la célula, que sería la parte creativa, donde no importa que sea un ordenador y estemos creando un diseño por ordenador, da igual, o que sea pues un montaje de Lego con piezas de palitos, o sea, da lo mismo. Entonces, sí que se pueden solapar todas esas áreas, pero sí que deberían de estar presentes en cada aula. O sea que ¿Y cómo deberíamos simbolizar esas aulas? ¿Con algún tipo de anagrama? ¿Con algún tipo de objeto? ¿Cómo lo crees conveniente o lo estás haciendo de alguna forma conveniente? Pues mira, el círculo es un círculo simplemente. Lo que sería el espacio OM es OM, porque ya la propia palabra es una palabra sagrada y tiene una vibración muy bonita. La célula Sí. la presentamos como una célula con un núcleo dentro, que es totalmente creativo. Y el árbol, pues es un árbol. Bueno, también hay un espacio que también tenemos un poco en cuenta, que es el espacio colmena. Eso también es más relativo, ¿no? Y el espacio colmena también se puede solapar con el espacio OM, donde ahí se harían los trabajos en grupo. Pero bueno, los espacios se pueden, son 5, 6, son 3, da igual. Pero sí que deberían de estar presentes, o por lo menos a nivel filosófico, a la hora de educar en las escuelas. Nosotros es lo que consideramos más importante. ¿Y este proyecto lo estáis llevando ahora a cabo en algunas aulas por aquí cerca de Vigo, en alguna zona? Estamos primero pues elaborando todo lo que es el dossier. Lógicamente ya tenemos experiencia por el tema de la decoración, y bueno, pues estamos aún pues encarrilándolo, preparando todo el dossier, los proyectos para presentar. O sea que bueno, es un poco bebé, pero sí que consideramos que es muy importante que hay esa laguna entre lo que es la clase convencional, cuadriculada, cuadrada, con todo lo que se manifiesta ahora, y la necesidad de que el niño tenga otro tipo de educación, o haya esas partes de educación que son tan importantes para que el día de mañana seamos seres humanos mucho más estables, mucho más armónicos, mucho más sociables, mucho más caritativos, con otro tipo de filosofía a nivel humano que se ha perdido, o se ha perdido en gran parte en esta época. ¿Y desde qué edades hasta qué edades un poco estáis dando respuesta con estas aulas creativas?
Pues mira, desde los 2, 3 años hasta 8, y de ahí se puede desarrollar perfectamente a más edades, o sea, sin problema ninguno. Yo también el otro día viví una pequeña charla en un instituto, en el Manuel Antonio, y veo que también los adolescentes, pues la verdad es que están un poco demasiado saturados, con demasiada información, sin mucha expectativa, y les hablé de la focalización, de cómo se pueden crear situaciones ya en la mente antes de que sean reales, cómo predisponerte en la mente y en el cuerpo para crear determinadas escenas y para que te sucedan cosas mucho más positivas. Y claro, estaban como, bueno, un poco alucinados porque en un principio pensaban que era una charla como tradicional, hablar de Feng Shui, diseño o decoración, y yo me fui totalmente a cosas mucho más, que considero más efectivas, con el tema de cómo herramientas para utilizar al tema también un poco de la meditación y salir un poco de ese estrés y de ese bombardeo que, repito, es constante. Los adolescentes están, madre mía, peor que ningunos. Y es la Sí, bueno, verdad. un poco visualizar, ayudarles a visualizar, porque yo creo que poco se ha trabajado con lo que es los adolescentes la visualización, ¿no? Sí. Y poca respuesta se les ha dado a esa necesidad que ellos tienen un poco también de calmar y acallar la mente por todo ese bullicio de información que les está llegando por las redes sociales, YouTube y todo eso, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, se encuentran sobre saturados de información y sin forma de focalizar pues hacia una energía más estable y más positiva también, Sí, ¿no? sí, porque encima la información que tienen no es precisamente positiva, es como de desánimo, de bueno, a ver qué hago de mi vida. Y entonces, cuando tú ya no estás, tienes todo ese bombardeo y no estás focalizado en algo positivo, en lo que te guste, aunque sea, no sé, hacer aros de bambú, o sea, girar bambús, da igual, una cosa que no esté clasificado como, y pierdes toda la perspectiva porque te sientes tan saturado y ves tanto desequilibrio, tanta angustia, pues eso, todo lo que nos rodea, que necesitas focalizarte en lo que te gusta, en lo que eres tú, en tu esencia. Eso es lo que tienen que saber los adolescentes. ¿Hacia dónde voy? Que están perdidos. Yo es lo que veo más importante. Y cuando tú te focalizas o cuando estás estresado, te vas al bosque o haces una meditación o sales o sacas a tu mente de ese estado, vas a estar muchísimo más tranquilo y tomar decisiones mucho más certeras que no estar perdido en el mare magnum de la información. Y los Claro. adolescentes también deberían pues, tener ese capítulo de creación y de focalización y de visualización que les va a hacer tantísima falta para el día de mañana. Claro, sí, totalmente de acuerdo, porque yo también lo veo un poco en el día a día, como mamás que me consultan o familias que me llegan sus inquietudes y notan que tienen esas necesidades de poder dar respuesta a toda esta situación que tú misma me estás hablando, ¿vale? Yo no sé si alguien de los participantes, de los que nos está viendo, queréis hacerle alguna pregunta a Marisa, ¿vale? Sobre lo que es el Feng Shui, el ocho mágico y qué os gustaría preguntarle para poder estar un aula más armonizada, más ambientada, o que si creéis que sería oportuno meter algún elemento, sacar algún elemento o algo que le queráis trasladar, ¿vale? Os invito a hacerle alguna pregunta a Marisa, que seguramente muy gustosamente nos va a dar respuesta. Y bueno, tú en la medida de lo posible, pues intenta si quieres trasladar un poco más, a lo mejor cómo podemos incluso pues limpiar energéticamente un ambiente cuando llegamos y estamos sobrecargados, notamos la energía muy densa, que se suele decir, uy, hoy el ambiente aquí está muy cargado, está muy denso. ¿Cómo nos invitas a limpiar esa energía, a lo mejor en un espacio que no es nuestro, ¿no? Pues mira, a ver, hay varios métodos. Uno, el más contundente, que es un poco más de chamanismo, ¿no? Sería con salvia o un saumerio. Los saumerios son muy potentes y limpian muy rápido todo tipo de energías. Pero pues yo en un aula sí que considero importante, porque también es un factor importante, el olor y lo que es la ambientación, las corrientes de viento para poder, la ventilación, para poder limpiar el aula con efectividad. Y para mí me considero muy importante el sándalo. Y el sándalo es un extracto
de esta planta que ayuda muchísimo a la concentración, limpia el espacio y ayuda muchísimo a la concentración. Entonces, si nosotros en el aula quemamos un poquito de aceite de sándalo o incluso los ambientadores que hay con aceite de sándalo, vais a notar un cambio importante porque se concentra uno muchísimo mejor. Incluso también es tradición, cuando vas a estudiar o te quieres concentrar y tienes, bueno, la mente bastante dispersa, cuando somos creativos tenemos la mente bastante dispersa, yo me suelo poner un poquito de sándalo en la frente y en la nuca, o si quieres simplemente pues echándolo en un quemador o cualquier sistema de vaporización para las clases es maravilloso porque ayuda a concentrarse mucho mejor y limpia el ambiente. O sea que eso lo recomiendo 100%. Ujú. ¿Y el agua de Florida qué nos dices? ¿Te suena, no te suena? Sí, todo lo que sea. Yo ahí siempre recomiendo cuando hablo con mis clientes, es un poco, vamos a trabajar con la intuición, ¿no? Yo puedo marcar pautas, pero siempre le digo a mi cliente o a la persona con la que estoy trabajando que hay que utilizar la intuición. Si esa persona considera, pues yo digo el sándalo, pero igual, pues cualquier otro tipo de perfume o de agua o agua de rosas, si tú consideras que tu clase o que tu casa trabaja mejor con determinado producto porque tú te sientes mejor o llega tu familia y dice, ay mamá, qué bien huele, qué bien se está. O en tu clase los niños están, profe, qué bien huele. Adelante con eso. O sea, no hay cercos ni hay vallas. Esto todo es un mundo abierto. Cada uno sabe, es maestro, sabe sentir perfectamente el espacio y sabe decidir qué es lo mejor en determinados momentos. Incluso por temporadas puedes utilizar un tipo de esencia y por otras temporadas que igual el ambiente es mucho más relajado, pues puedes utilizar pues, cualquier otra esencia, pues de rosas o de canela o no sé, lo que cada uno sienta es lo más importante. Eso es lo más importante, porque todos somos maestros, eso no se nos puede olvidar. Todos tenemos la capacidad de conectar con la naturaleza, con los espacios. Incluso yo me he encontrado mucha gente que sin tener ni idea de Feng Shui han puesto las cosas perfectamente, por pura intuición, porque sabían que eso allí era el sitio correcto. Y eso es como hay que trabajar. Feng Shui, cualquier otra ciencia o filosofía a nivel energético. Se trabaja puramente con la inteligencia del corazón, nada más. No hace falta nada más. Bueno, yo también te quiero decir que a mí algo que me llamó mucho la atención en la anterior entrevista que te vi fue como que todos ya sabemos, lo que pasa es que nos olvidamos, ¿no? Es decir, tenemos que recordar, ¿no? En cierto modo, que dentro de nosotros está esa intuición, esa energía, esa capacidad innata de poder, bueno, pues desarrollar todo lo que es la parte de nuestro ser, ¿no? Sí, Lo que pasa es que por circunstancias, pues nos vamos olvidando, pero como que ya más o menos venimos con un programa ya más o menos definido, por decirlo de alguna manera, pero nos olvidamos, lo dejamos atrás, nos desconectamos, sería la palabra, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que yo muchas veces, y lo digo infinidad de ocasiones, yo digo, yo vengo solo a hacerte recordar. Y le digo así, le hago así, te voy a coger de la oreja, vengo a hacerte recordar, porque toda esa información ya la tienes. Porque cuando entro a trabajar con diferentes personas en Feng Shui me dicen, Jolín, pues ¿te puedes creer que yo tenía eso ahí puesto? Y digo, ¿por qué lo cambias? O sea, si ya lo has hecho bien, desde el minuto número uno, confía en tu intuición, entra en tu casa y conéctate a ella. Y en casa o en cualquier espacio, en tu trabajo, también analízalo, párate a pensar. Es que el problema es que no tenemos tiempo para analizar, ni para pensar, ni para intuir. Tenemos este don que es la propia intuición que tiene el ser humano, está como olvidado y eso es lo que venimos un poco a reclamar. Recuerda que tienes toda la información aquí. Solo hay que recordar, nada más. Es lo más importante. Que yo también digo es que no dejemos los objetos que están tocados, dañados o lastimados o rotos en un espacio. Deshagámonos enseguida de ellos porque evidentemente no están, ya han cumplido su función y ya pues tener, pues por ejemplo, pienso en una
un paso astillado, en un plato astillado mejor del aula. Yo creo que tenemos que darle paso a material ya de otra forma, ¿no? Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando entro a hacer los estudios de Feng Shui, que analizo absolutamente todo, porque a nivel subconsciente, además, tu casa es un espejo del interior y de cómo te sientes e incluso cómo te has sentido en la infancia. O sea, todo lo manifiestas a través de la simbología, ¿no? Y cuando veo cosas en deterioro, que están rotas o que ya sé que hay una parte de la persona que está como dejando de mano. Y entonces, no, hay que tirar absolutamente todo, lo que esté roto, deteriorado, lo que ya no nos aporte. Es muy fácil, eh, mm, bueno, relativamente fácil decidirlo porque lo ves y ya automáticamente dices, no, esto ya no me sirve para nada, fuera. Y si no, es que hay que soltar un poco ese síndrome de Diógenes que tenemos el ser humano, que nos empeñamos en coleccionar absolutamente de todo y no dejamos que entren cosas nuevas. Y entonces muchas veces tengo que dar así, ¡plaf!, en la manita para que decirle a mi cliente, suelta eso, que si no, no vas a Claro, dejar que entre algo nuevo. Y en las aulas también es muy importante hacer un reciclaje cada X tiempo para volver a activar el lado creativo y que no esté, porque hay un poco esa cultura de dejar todo el trimestre o todos los 6 meses los mismos dibujos y eso nosotros tratamos de reciclarlo porque la mente creativa tiene que estar creando precisamente. O sea que el cerebro claro, está tenemos que ocupando un decirlo. espacio. Mm. Ujú. También yo creo que es mucho observar a los niños y que los niños que entran a principio de curso, ¿no? Como le digo yo, no son los mismos niños que están hacia finales de curso o hacia mediados de curso. El En agua que absoluto. corre por el río no es la misma en el mismo tiempo, sino que va variando y se va moviendo y va fluyendo. Entonces, esos niños también de ese aula no son los mismos que están al inicio de curso que los que están a lo mejor hacia el mes de marzo o abril, que ya son otros niños diferentes, con otras necesidades diferentes, con otras respuestas diferentes y que buscan tener otros estímulos y otros materiales totalmente diferentes, Sí, ¿no? sí, 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 No totalmente de comemos acuerdo. todos los días lo mismo ni nos alimentamos todos los días igual, sino que nos organizamos en función a una variable pues de alimentos, de nutrientes, de proteínas, de alimentos que nos proporcionen pues salud. Pues yo creo que en el aura tiene que originarse un poco lo mismo, ¿no? Mover esos materiales, disponerlos de otra forma totalmente diferente, observar a esos niños, organizarlos de otra forma totalmente diferente para dar respuesta a esos niños que son otra vez diferentes a los que han entrado en un inicio de curso, ¿no? Sí, sí, bueno, el niño, ahí está la responsabilidad, ¿no? Porque el niño va creciendo y crece a una velocidad absorbiendo absolutamente todo lo que se imparta en el aula y durante todo ese curso, ¿no? Por supuesto que no son los mismos de cómo entran a cómo salen, son totalmente diferentes. Sí que quería puntualizar también que sería muy importante en las aulas dar alimentación, porque es tan sumamente importante que los niños sepan que a valorar no tantos es tanto conservante, tanta bollería, tanto es tan importante la alimentación también que yo creo que tendría que haber un apartado, no sé si una vez a la semana, una vez al mes, pero sí manejar alimentos, saber qué alimentos pueden tomar, qué no, qué es, quiero decir, ya instalar esa cultura de ser más sanos, porque, claro, visto lo visto, todo lo que nos está ocurriendo, es porque nuestra salud también está un poco deteriorada referente a la alimentación, ¿no? Ya lo sabemos. Claro. Yo siempre digo que en el aula debe haber un frutero con fruta fresca, ¿vale? Sí, Fruta fresca de la temporada. Tampoco irnos a fruta que a lo mejor en esa temporada no existe porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí irnos a fruta que él pueda incluso ser autónomo de poderla manejar, pues plátanos, manzanas lavadas, que ya hemos previamente lavado, una mandarina que él pueda pelar, fruta que él pueda disponer y pueda disponer en ese momento cuando él tenga la necesidad de saciar esa hambre, porque a lo mejor no todos los niños desayunan a primera hora en casa. ya, sí, también. O sea, eso
Eso ocurre en muchas ocasiones, o salen muy rápido, o no les da tiempo, o cantidad de circunstancias que tampoco sabemos. Y sí que sería importante tener pues esos elementos, ¿no? Elementos de alimentación y sobre todo culturalmente ya enseñar a los niños que hay un tipo de alimentación determinada que es mucho más sana y que va a tener una repercusión mejor en el organismo que no, pues un poco lo que, bueno, lo que tenemos instaurado, ¿no? A través de la televisión y las grandes superficies de supermercados y un largo etcétera. Claro, Y para mí es tan importante porque, vamos, de ahí está el gran porcentaje de vivir una vida mucho más plena y disfrutar absolutamente de todo, pero lógicamente te tiene que acompañar un organismo sano. claro. Y si, por ejemplo, yo creo que tampoco es tan, o sea, que tengamos en clase pues un par de zanahorias cortadas en tiras, cuatro No está manzanas, complejo. dos plátanos, dos o tres mandarinas, ya le estamos dando un poco respuesta a esa alimentación saludable para el aula también, ¿no? Sí, sí, sí. Y que le estamos también ayudando a que haya un pequeño momento de desconexión para poder acompañar la comida Sí, también, sí, ¿no? totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que es hasta necesario. Entonces, por eso el concepto del aula tiene que modificarse, para mí, en mi opinión, ya con cosas muy simples, porque tenemos cantidad de materia orgánica para hacer cosas creativas que tampoco significan un presupuesto enorme a la hora de mantener. Y yo creo que es simplemente cambiando la filosofía, dándose cuenta de las necesidades que tienen ahora los niños y nuestras futuras generaciones y empezar de ya, porque yo creo que ya vamos un poco tarde. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues nada, muchas gracias Marisa por compartir este pequeño espacio conmigo, por dejarme ser partícipe también de ese programa que estás desarrollando ahora de aulas creativas y por abrirte a este espacio y por tu tiempo para poder hablar sobre ambientación de espacios, sobre lo que es el Feng Shui y qué nos dices, dónde te pueden visitar, dónde te pueden ir a encontrar aquellas personas que quieran contactar contigo. Pues mira, en Instagram o en Facebook, el 8 mágico Feng Shui, o Feng Shui el 8 mágico, porque está puesto de las dos maneras. Tengo el teléfono y, bueno, contacto generalmente por teléfono o por mail o por WhatsApp, eso por cualquier sistema a través de vía internet. Estoy, bueno, pues eso, disponible para eso, ayudar y aportar mi grano de arena. Y bueno, en muy ilusionadas con este proyecto que tengo con mi hermana y nada, vamos a ello. A ver Pues qué me tal alegro un se montón. da, que yo espero. Ojalá que se vayan muchos colegios, escuelas, institutos y que esas aulas se vuelvan muy creativas, muy llenas de ocho mágico, ¿vale? Y que gracias a vosotras por uniros por aquí a todos los participantes. Y nada, nos seguimos viendo al otro lado de las redes, al otro lado de estos dos perfiles. Y muchas gracias por este tiempito, Marisa. Muchas gracias, Aida, a ti, muchísimas gracias a ti. Vale, Bueno, hasta gracias a todos. luego, hasta luego. Chao.